Eh, bueno, gracias por ser puntuales. Bueno, seguimos con la segunda parte de la mesa, cefaleas, un problema de salud. La primera ponencia es del doctor Antonio Arjona Padillo, del Hospital Torre Cárdenas de Almería y coordinador del Grupo de Estudios de Cefalea de la Sociedad Andaluza de Neurología. Nos hablará de las mejoras en neurología. Mi parte de la charla va a ser la mejora desde neurología, en este caso de neurología general, ¿no? Vale, que un poco el punto de vista, digamos, del neurólogo general. Bueno, ¿de qué voy a hablar? Pues, en primer lugar, vamos a intentar ver qué problemas se plantea el neurólogo general, qué cosas se pueden hacer para mejorarlas. Me han planteado hacer un poco así de una solución innovadora, algo, pues, cosas interesantes, a ver si se pueden llevar a cabo. Y como ha dicho Ángel, yo soy el coordinador del grupo de cefaleas de la Sociedad Andaluza de Neurología y bueno, y pues daré unas palabrillas sobre lo que puede hacer este grupo de cefaleas o la SAN para la mejora de la asistencia desde el punto de vista neurológico, por supuesto. Vale. Esta diapositiva pues me la ha proporcionado aquí el compañero Javier Viguera, bueno, y estamos hablando, puesto de, como he dicho, del nivel 2. Estamos hablando del nivel 2 de neurología general, pero que también está incluido atención primaria, un médico de familia un poco especializado. El nivel 3 pues serían ya las unidades de cefalea que ya os hablarán posteriormente. Bueno, lo primero es pensar qué problema hay, ¿vale? Entonces, yo ahora paso una consulta de cefalea refractaria, muchos años estaba pasando una consulta de cefalea general, pero bueno, a lo mejor hay que un poco volver a reciclarte y ver qué problemas existen ahora mismo, ¿no? Entonces, lo primero que hice, pues, intentar saber qué es lo que piensan los neurólogos jóvenes. Entonces, como esta película de Mel Gibson es difícil, pues a lo mejor es más difícil saber lo que piensan los neurólogos jóvenes, que yo no tengo ni idea de lo que piensan actualmente, ¿no? Entonces, voy a hablar con ellos a ver qué me cuentan. Entonces, ¿qué hice? Pues cogí y le mandé un mail a 8 neurólogos de mi servicio, que pasan consultas generales, a ver que me contaran qué problemas veían ellos, desde su punto de vista, en la asistencia a cefalea. Bueno, y lo primero que me pasó fue esto, porque solo me contestó uno, ¿vale? Entonces, no sé si es una cosa personal conmigo, que no quiero saber nada de mis cosas, o es un problema inherente en los neurólogos generales, ¿no? Entonces, ahí subyace por todos sitios que las cefaleas son una cosa muy fácil, muy simple, poco atractiva y que no necesita mucha formación, porque esto es una cosa que cualquier médico o neurólogo con medio formación lo puede hacer. Y a lo mejor el problema puede estar aquí, ¿no? Puede estar aquí. Entonces, primer objetivo en neurología general, pues despertar interés y atracción por neurólogos generales. Que le interese este tema y que, aunque no se dediquen, digamos, de forma predominante a las cefaleas, pues tenga interés en mejorar algunas cosas y en esta patología, ¿no? Vale, entonces, este objetivo lo dejamos ahí, pero yo seguí con mi tema y yo me fui a por ellos, a por los neurólogos estos que no me contestaban, pero los cogí en persona y ahí no se pudieron escapar, ¿no? Entonces les pregunté que me dijeran cosas que ellos veían en la consulta, ¿no? Y sí, pues dijeron bastante cosas. Entonces, la he dividido los problemas que me han transmitido en dos partes. Unos que afectan, digamos, son cosas de los neurólogos y otras cosas que los neurólogos creen que le afectan a los pacientes, no es el punto de vista del paciente, sino el punto de vista desde el médico que ve al paciente, ¿no? Bueno, cosas de los neurólogos, ¿qué dicen? Bueno, pues ya lo hemos dicho, el tiempo, ya ha dicho antes Paco, que el tiempo a los médicos es un problema muy grave y hay mucha sobrecarga asistencial, hay muchos pacientes, hay muchas derivaciones, sí, hay falta de tiempo por varias causas. Una es porque hay muchas derivaciones, ¿no? Y las consultas pues están apretadas, y si no, pues nos la apretamos nosotros, que hay que pedir una prueba informáticamente, que hay que hacer un tratamiento por ahí, que hay que pedir una interconsulta, pues se alargan las consultas y luego resulta que no tenemos tiempo suficiente para tomar decisiones, que son lo más interesante. Sí, yo siempre digo, en realidad nosotros trabajamos para tomar decisiones, para pensar, no para rellenar cosas, ¿vale? Entonces es una cosa que a veces se olvida y es importante. Es decir, la toma de decisiones es la parte más importante que hacemos y tenemos que reivindicarla. ¿Y qué más cosas me contaron? Bueno, pues ellos cuentan que algunas cosas tienen carencia, efectivamente. A lo mejor la migraña, las cefaleas más frecuentes, pues lo tienen claro, pero dolor facial, cefaleas primarias más infrecuentes que no están acostumbrados a ver, identificar algunas cefaleas geminoautonómicas más raras, no las cefaleas en racimo, incluso su manejo, pues algunas dificultades tienen. Es decir, ellos se notaban que aparte del tiempo, de la escasez de tiempo, pues tienen problemas de información, ¿vale? Y las consecuencias de todo esto pues son las siguientes. Si hay poco tiempo, hay muchas derivaciones, hay mucha sobrecarga, pues la historia clínica, la amnesia inadecuada, los pacientes no están bien diagnosticados, insisto, siempre desde el punto de vista de neurología general, y los tratamientos obviamente no son correctos, ¿vale?
dándole más vueltas ya a la máquina de pensar, un poco pensando qué cosas se ven en la consulta cefalea refractaria o que en otra época había vivido, pues le di también vueltas a unas cosillas más que yo creo que son problemas que ocurren y que son causa de que la anamnesis y el diagnóstico, el tratamiento no sean todo lo adecuado. Vale, pues hemos hablado de la historia clínica, entrevista clínica, pero hoy día se habla con los médicos jóvenes, se da muchísima importancia a las pruebas complementarias y los datos de la anamnesis pues se subestiman un poquito quizás. Sí, parece que no es tan importante. Se dice, la anamnesis, la exploración, dice, pero si no sé por qué exploro el paciente si tiene una resonancia normal. Es decir, que hay cosas que hoy día están cambiando y la anamnesis está a veces subestimada. Y en cefaleas, que es muy importante, pues mucho más, ¿no? Y sí, todo esto está relacionado con lo de las pruebas complementarias, que ya le había hablado esta mañana y que es un problema, yo diría, de social. Es decir, no es el médico pues sabe la bandera roja, las puede identificar, aunque muchas veces la ignora, pero realmente es que ya lo ha dicho antes la charla esta mañana, que ya el paciente viene diciéndote, ¿y si tengo algo? ¿Y si tengo algo? Entonces a veces, como ya le voy a pedir una resonancia, pues ya la anamnesis no es tan importante, porque el paciente lo que quiere es que no tenga nada. Y a veces lo dice, dice, está el día mañana horrible, pero menos mal que el paciente le he pedido un TAC y saca tranquilo y no tenía que... En fin, pues mal diagnosticar al paciente, el TAC va a ser normal, casi seguro, y es un problema. Entonces esto a la larga ocasiona malos diagnósticos y malos tratamientos, ¿no? Veo también las consultas de cefaleas que a veces una cosa muy fácil, que es el tratamiento de la crisis aguda, la crisis sintomática, pues a veces está mal estructurado. Quizás sea la cosa más fácil, poner cuando la crisis es leve, moderada, cuando la crisis es severa, cómo hacerlo. Y parece que está un poco... Y ya sabéis que últimamente, pues antes había hablado de derivar, ¿no? El problema que hay, nuevos medicamentos preventivos. Y estos medicamentos, pues, se usan en atención hospitalaria. Entonces, el neurólogo general, que está en la consulta, el hospital por lo menos no puede mandarlo, se puede plantear, hemos planteado, pero de momento no lo puede mandar. Sí, pues ya en cefalea refractaria ya le pondrán el tratamiento que sea. Pues, ¿para qué voy a echar mucho tiempo en este tema cuando realmente esto ya lo solucionarán más adelante? Así que una causa de mala anamnesis, malos diagnósticos puede ser esta, que se siente un poco, el neurólogo general un poco atado de pie y mano a la hora de escribir algunos tratamientos, ¿no? Vale. Bueno, ¿y qué cosas ven los neurólogos de los pacientes? Los pacientes, ya digo, no dan el punto de vista de los pacientes, pero lo que nosotros vemos, ¿vale? Pues esto es evidente que la lista de espera es altísima, que el seguimiento luego no es bueno, que si tiene algún problema no lo revisamos hasta hace 9 meses, que sí notamos que a veces la educación sanitaria, digamos, no es buena y ellos vienen con una expectativa, por ejemplo, yo que sé, que le voy a poner un tratamiento de migraña y se va a quedar sin ninguna migraña. A lo mejor no entienden que el objetivo del tratamiento es otro, es reducir el impacto, la calidad de vida, mejorar el número de crisis, así que parece que no acaban de entender bien lo que se consigue con el tratamiento actualmente, ¿no? No entienden bien la instrucción del tratamiento, a lo mejor eso por supuesto, pues es culpa del médico, que lo escribe rápido, lo escribe mal, o lo que sea, ¿vale? Y eso, pues, en definitiva, que no hay una educación sanitaria clara, en concreto en las consultas de neurología, sí, que nos limitamos a ver al paciente, a pedir pruebas complementarias y a un diagnóstico con un tratamiento, una terapéutica, digamos, básica e inicial, ¿no? Vale. Bueno, y con estas cosas, ¿qué podemos hacer, no? ¿Qué podemos mejorar, no? Bueno, pues entonces, lo divido también en dos partes, la parte que corresponde a los neurólogos y la parte que corresponde a los pacientes, ¿no? Bueno, por los neurólogos, pues, ¿no? Se comenta esta mañana que el plan integral de cefalea, una de las ideas es poner una hoja específica de cefalea para poner el diagnóstico, para poner las características. Estoy en la consulta de cefalea refractaria y si la anamnesis de cefalea está bien hecha, están todos los ítems, duración, síntomas asociados. En realidad tú puedes rediagnosticar o volver a poner los criterios diagnósticos de ese paciente. Sí, otra cosa es si el médico que ha visto a ese paciente ha identificado bien los síntomas. Sí, a lo mejor lo estoy de acuerdo porque la duración de la crisis para él dura 2 horas y para mí dura 8 horas, pues eso puede ser porque tiene sus matices, pero en realidad debería estar escrita todos esos ítems para que yo cumpla los criterios. A veces revisa historia y no están recogidos esos datos. Es decir, no puede volver a diagnosticar las características de esa cefalea, ¿no? Entonces, eso puede mejorar pues, con una hoja específica que ya en el plan integral de cefalea está prevista, que se rellene una serie de ítems y las características y con eso pues poder, digamos, volver a evaluar cómo son los síntomas del paciente. Es verdad que los síntomas del paciente, los que vemos, lo sabemos, de una revisión, de una consulta a otra pueden variar y el paciente a lo mejor lo replantea de otra manera y si le da un diario o algo para recoger sus características, ¿vale?
Segunda posibilidad, pues si hay que interesar a los neurólogos, hay que hacer cursos de formación para neurólogos generales, no para neurólogos especializados, ¿vale? La guía de la Sociedad Andaluza de Neurología de Cefalea, pues en realidad está hecha para neurólogos generales, pero a veces se puede pensar que se queda un poco larga para ello, ¿no? Entonces hay que intentar hacer una guía algo más específico, más corto. Hicimos hace unos años una guía que se llama la guía práctica, que era mucho más breve, que a lo mejor hay que planteársela volver a hacerla, porque era una cosa mucho más concisa y quizá más adecuada a neurólogos generales, ¿no? Vale. Consultas específicas de neurología general sobre cefalea. Yo muchos años no había consulta de cefalea refractaria y pasaba una consulta que iban los pacientes derivados de atención primaria de cefalea. A lo mejor esto es interesante, sí. Es un neurólogo general que no se va a dedicar a cefalea, pero que un día a la semana le interesa la cefalea y quiere ver como un neurólogo general pacientes con cefalea. O sea, podría ser interesante y a lo mejor mejora un poco su dedicación, su interés. Cuando los residentes rotan por cefalea refractaria, yo le digo, yo creo que antes hay que ir a la consulta general, porque aquí ya los enfermos que se ven son un poco ya complicados, bueno, más crónicos, más difíciles. Entonces, a lo mejor plantear consultas de cefalea específicas para neurólogos generales, pues podría ser una cosa de interés. Y también se ha comentado esta mañana, pues es ese hilo directo que queremos tener con neurología y con atención primaria, pues mejora la coordinación, ¿vale? Eso estamos todos de acuerdo y a ver si hay alguna solución que podemos hacer. Y en los pacientes, en estos problemas, ¿qué cosas? Bueno, pues el tiempo, vuelvo a insistir, el tiempo adecuado, que mejoraría la explicación del tratamiento, explicarle la expectativa del tratamiento, hacer un poco de educación sanitaria, aunque no es algo específico para los neurólogos, mejorar la comunicación con ellos, ¿vale? Formación, también charlas de formación de comunicación para los médicos. Ahí en el curso de cefalea de atención primaria pues había una parte que era dedicada a la comunicación, ¿no? Y en definitiva, otra vez, pues mejorar la coordinación, atención primaria en neurología. Todo acaba ahí y quizás eso es un tema que hay que trabajar mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede mejorar esta coordinación? Bueno, pues ya lo han contado, tener este hilo y este hilo pues puede ser de varias maneras. Telemedicina, aquí cuando hablo de telemedicina, pues estoy hablando de, puede ser por correo electrónico, puede ser por teléfono, más telefónica. En mi hospital funciona desde hace tiempo una cosa que es la teleconsulta, que es bastante interesante, que dentro del DIRAYA pues se hace una consulta, la contestamos normalmente al día y yo a muchos pacientes les doy de alta y digo, esto es mucho más práctico que venga usted a la consulta dentro de 9 meses. Si tiene algún problema, se lo comunica, lo va a responder a un neurólogo general y si tiene alguna duda nos consulta o lo vuelve a derivar a la consulta, ¿no? Entonces yo creo que esto es una cosa bastante útil y en cefalea especialmente, cuando realmente no es imprescindible ver al paciente periódicamente, con que nos cuente su número de cefalea, su número de su intensidad, cómo le va el tratamiento, pues puede ser suficiente. Curso de formación, por supuesto, para atención primaria, para neurología, pero a lo mejor hay que hacer cursos comunes. A lo mejor hecho algunos y ahí poner el punto de vista un poco en común, ¿vale? Las guías que sean conjuntas, tenemos una guía nuestra, pero a lo mejor hay que hacer una guía con la atención primaria. Y como tú dices, ese pago, pues, hecha por médico de atención primaria y por neurólogos, no de forma segada, ¿no? ¿Vale? Y en definitiva, pues esto sería mejor, que la composición tiene que ser ágil, las citas están más optimizadas, sí, hay pacientes más preferentes, menos preferentes, y que el seguimiento sea un poco conjunto. No tenemos que seguir todos los pacientes nosotros. Se puede seguir atención primaria y si hay alguna duda, pues nos consulta, ¿vale? Y me pregunta, el planteamiento de la charla, me dice soluciones innovadoras. Bueno, esto no es fácil, pero bueno, vamos a decir algunas cosillas que ya la había adelantado en otras charlas. Pues uno es usar la inteligencia artificial. No digo las aplicaciones, sino cosas de inteligencia artificial que puedan ayudar en el diagnóstico. Esto daría para una charla completa, pero bueno, hay aplicaciones en desarrollo que están hechas ya para médicos que ayuden al diagnóstico, a predecir la evolución de un paciente. También hay para pacientes, para predecir cuándo va a tener una crisis de migraña. Bueno, un poco por trabajar en este tema. La teleconsulta, un poco más desarrollada. No es que sea una cosa muy innovadora, pero que esto se desarrolló sobre todo con el COVID, ¿no? Pero en videollamadas. Alguien también lo ha comentado, que no es una llamada telefónica, a lo mejor ver al paciente directamente. Evidentemente, no todos los pacientes son susceptibles de esto, de una videollamada. Persona mayor no tiene la tecnología, la habilidad tecnológica para esto. Pero la migraña, las cefaleas son muchas veces de pacientes más jóvenes que sí tienen capacidad. Entonces, a lo mejor hacer consulta, aunque esto en el sistema sanitario público no es fácil montarlo, porque tiene una infraestructura que no es fácil, que es difícil, ¿no? Pero bueno, quizás consultas por videollamada podrían ayudar un poco también en este tema, ¿no? Y luego, pues, igual, usando tecnología, pues plataformas de formación conjunta, interactiva, entre neurología y atención primaria, ¿no? ¿Qué papel puede dar el grupo de cefalea de la SAN? Como he dicho,
brevemente, bueno, pues por supuesto, a la formación continua, neurológica, pero también con otras especialidades, con urgencia, con atención primaria, con otros profesionales, con enfermería, va a ser una colaboración multidisciplinar y fomentar un poco la investigación, que bueno, que está en plan de integrada de cefalea, pero bueno, sería parte de las funciones del grupo de cefalea de la Sociedad Andaluza de Neurología. Bueno, en conclusión, el impacto de todas estas mejoras, si somos capaces de llevarla a cabo, aunque insisto, hay problemas que son absolutamente crónicos y complicados, pues sería mejorar la derivación, mejorar la lista de espera, disminuir la sobrecarga asistencial, las consultas de neurología y las consultas de primaria también, de forma indirecta. Con esto mejoraría el diagnóstico y por tanto el tratamiento, y al final pues los enfermos están mejor tratados, están más satisfechos, y el médico, que yo represento al neurólogo, también está más satisfecho. A veces nos quejamos de algunas cosas, los profesionales médicos, de reivindicativas, que salen un poco de la actividad profesional, y digo, vale, perfecto, esto es muy importante, hay que reivindicarlo, pero también es importante que tú, cuando pases tu consulta, estés satisfecho con ella. Y si tienes que ver 20 pacientes, y mira, si me pones 12, voy a estar mucho más satisfecho, voy a tratar mejor al paciente y voy a estar más contento, y el próximo día pues voy a venir con otra empatía, con otro carácter a la consulta. Así que el profesional médico debe estar satisfecho en aspectos no, digamos, profesionales y en aspectos profesionales. Y la mejora de las consultas pues puede llegar a esta conclusión. Mejora para el profesional y mejora, por supuesto, al paciente. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Antonio. Bueno, la siguiente ponencia nos hablará el doctor Javier Viguera del Hospital Virgen de la Macarena, de las unidades de cefaleas. Buenas tardes. Gracias por invitarme a participar y os doy las gracias por venir. O sea que nunca se tiene en cuenta a los asistentes. Bueno, a mí me toca hablar un poco de unidades de cefalea, entrando así un poco por encima de la cefalea como motivo de consulta. No voy a entrar, pero a nivel de neurología estamos hablando de APEI y de urgencia, y sobre todo el tema de la migraña, que quizás sea la entidad más conocida, pero hay mucha cefalea crónica, ¿vale?, que supone hasta un tercio de las consultas y de las visitas a neurología. No voy a hablar de que es una de las enfermedades más discapacitantes y que sigue incrementándose su coste económico y su repercusión. Hace unos años, estamos hablando en el periodo 2008-2009, hubo un proyecto que se llamaba Proyecto Eurolife, donde en 10 países a nivel de Europa se valoró, se estimó el coste de la cefalea en 173.000 millones de euros. Estamos hablando de casi 20 años. Y la migraña era la responsable de más del 60% del coste total. Imaginaros la cantidad de dinero que es. Y entonces, ¿qué se pretendía con esta campaña? Pues optimizar la atención de la cefalea. Se creó una campaña, se llama Lifetime de la campaña global contra la cefalea, donde se colaboró con la Organización Mundial de la Salud y la Federación Europea de Cefalea, considerándose un problema de salud público prioritario. Y entonces, a raíz de esta campaña, pues se definieron y se hicieron una guía de consenso, se definieron unas bases sobre la cual debería de funcionar la asistencia a la cefalea, con unos criterios de calidad que además se agruparon en 9 dimensiones, que, si veis, es lo que estamos hablando hoy. Un diagnóstico preciso, que se trate de forma individual al paciente, que tenga una accesibilidad y una ruta de derivación adecuada, educar a los pacientes, comodidad y confort en el servicio, satisfacción del paciente, asistencia eficiente y equitativa. Hay que evaluar los resultados, tenemos que saber cómo estamos actuando, y luego la seguridad clínica. Básicamente, los objetivos eran un contenido básico de la cartera de servicios, definir un cuadro de mando básico con unos indicadores y, sobre todo, ajustado a los sistemas de información disponibles, y, por tanto, que sea una cosa que sea factible y que sea plausible. Y muchos, indicadores, 37 de ellos basados solamente en el paciente. Pero es que además definieron, y esta diapositiva la ha puesto antes Antonio,
los niveles asistenciales. Yo he remarcado, y me gusta esta diapositiva, porque yo siempre digo la regla del 100. O sea, de 100 pacientes con cefalea, 90 se deben de tratar en atención primaria, el resto 9 en neurología general y 1 debería de llegar a la unidad especializada, ¿vale? Cosa que vamos a intentar poquito a poco que se consiga. Pero además se definió cómo era toda la estructura organizativa, de cómo tenía que el paciente consultaba con cefalea y demás. Bueno, en España, pues se han ido haciendo cosas. A raíz del último manual de cefalea en el año 2020, se definió un poco cómo era la organización por los distintos niveles asistenciales y luego unos objetivos básicos que era mejorar la calidad asistencial con toda eficacia en el proceso de diagnóstico, acordaros los 9 ítems de antes, evitar el uso de exploraciones complementarias innecesarias, evitar el uso de medicación, consultas de repetición, aumentar, mejor dicho, disminuir las visitas inadecuadas de urgencia, aumentar el uso de los tratamientos preventivos y educar a los pacientes. Consiguiente, también reducir la lista de espera, facilitar el acceso a los nuevos tratamientos y un gasto sanitario optimizado. ¿Y cuáles son esos indicadores y esa estructura? Vale, mira, si veis aquí la diapositiva hay mucho. No vamos a entrar, pero por resumir un poco, si veis ahí, hemos hablado que eran básicamente centradas en lo que es el paciente. Pues, por ejemplo, porcentaje de pacientes con cefalea primaria que estén en tratamiento analgésico más de 10 días al mes en los últimos 3 meses en la unidad de cefalea. Pues un proceso donde se valora la seguridad del paciente. Paciente, por ejemplo, con cefaleas crónicas que estén en un tratamiento sintomático no recomendado, identificarlo, porcentaje de pacientes que sufren efectos adversos, pacientes con cefalea en embarazadas, que eso esta tarde hablaremos un poco más del tema, y por ejemplo pacientes que estén diagnosticados una cefalea en racimo y que tengan prescrito oxígeno en el domicilio. Estamos hablando de un tratamiento que ha demostrado su eficacia en controlar las crisis. Y todavía hay muchos problemas, muchos neurólogos no pueden recetar oxígeno para pacientes con cefalea en racimo. La estructura, bueno, pues es una estructura evidentemente de gestión, de asistencia multidisciplinar, gestión de documentos, todo eso, lo que es la definición de todo eso, centrada en el paciente con una implicación evidentemente de toda la comunidad y hay que investigar y hay que difundir. O sea, tenemos que dar información, que es lo que se está consiguiendo a través del plan, pues que sea algo que sea amplio, muy divulgado y que se pueda conocer. La estructura organizativa está definida para esto, por ejemplo, para un área de salud de 350.000 habitantes, pues desde recursos humanos, de neurólogos, psicólogos, personal de enfermería, fisioterapeuta, evidentemente auxiliar y personal administrativo y recursos humanos no propios. Pues están, digamos, los que colaboramos con nosotros. Que en este estaba recogido del PENTIEN 2 del Plan Estratégico Nacional de Tratamiento de las Enfermedades Neurológicas. Aquí, por ejemplo, no sale ginecología. O sea que hay cosas que habrán que irlo cambiando. Y bueno, los espacios y todo lo que tenemos que si veis son los recursos habituales de una consulta, sea de AP o sea una consulta de neurología general. No tiene por qué que sea algo muy especial. Que tengamos la posibilidad de medio diagnóstico y que luego que sepamos validar cómo está el paciente, que son las escalas o las herramientas básicas, por ejemplo, en migraña, lo que es MIDA, HIT6 o la escala de intensidad del dolor. Pero además se ha visto que cuál sería la eficacia de esa unidad de neurología calculada para un área de salud de 350.000 habitantes. Pues ver 1.000 pacientes al año y que tenga la capacidad de ver unos 400 pacientes nuevos al año, que yo creo que en Andalucía, todos los que nos dedicamos al tema de la cefalea, vemos mucho más de esto. Yo creo que vemos el doble, ¿no? Un poco más. Bueno, pero ¿hay unidades de cefalea en España? Sí. No muchas, hay muchas consultas especializadas. ¿Y en Andalucía qué pasa? Bueno, pues gracias al plan sabemos y tenemos datos
Y si veis, en Andalucía hay consultas monográficas en todas las provincias, pero unidad de cefalea como tal, solamente existe una, que es en el Hospital Virgen de Rocío. ¿Qué va a suponer el plan? Pues que esto cambie. Y de hecho, cuando vemos los medios humanos y calculados por áreas sanitarias, y veis el porcentaje de población que coge, sí hay disponibilidad de medios. Otra cosa, que el tiempo que se le dedica y contemplado como tal, como una unidad de cefalea, es mucho más complicado. ¿Se han obtenido resultados? Sí, se han hecho análisis de resultados de la unidad de cefalea, todo ello con los criterios que se habían definido. Y entonces, ¿qué es lo que se ha visto? Por ejemplo, que comparado con las consultas tradicionales, hay mejoría en los indicadores, en la accesibilidad, en la equidad, en la seguridad y sobre todo en lo que es la satisfacción del paciente. De los 13 indicadores que se consensuaron, un porcentaje muy alto se cumple. Y, por ejemplo, llamativo, ¿no? La unidad de cefalea mejora indicadores con menor número de visitas a urgencias, estamos reduciendo costes indirectos, menor repetición de estudios de neuroimagen, estamos reduciendo costes directos y mayor satisfacción del paciente, que digamos que es nuestro cliente principal. Y luego, lógico, ¿no?, que los pacientes que se atienden en la unidad de cefalea sean pacientes más complejos. Una migraña episódica, pues no debe de llegar. Llegan, ¿eh? Bueno, evidentemente hay variabilidad entre los distintos hospitales y demás, y todo depende de cómo se organiza cada servicio asistencial y los servicios de salud de las distintas comunidades. Y, por ejemplo, y vuelve a salir, ¿no? ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? ¿Qué pasa con las cefaleas en racimo que no tienen, que tienen tantísima dificultad en el acceso al oxígeno? Entonces, evidentemente, esto apoya el desarrollo de planes de atención integral, cosas que nosotros en Andalucía hemos conseguido ser pioneros, somos la envidia, no nos creen en algunas cosas, pero se está consiguiendo y cada vez se están obteniendo más resultados. Por terminar, evidentemente las unidades de cefalea son efectivas y eficientes, o sea, no hay que buscar solo coste-eficacia, sino vamos a buscar coste-eficiencia. La atención multidisciplinar, que por eso estamos aquí hoy, pues disminuye el tiempo de diagnóstico, sobre utilización de recursos tanto diagnóstico, terapéutico como farmacológico, la visita de urgencia, incluso disminuye la lista de espera. Pero es que además, ¿esto es caro? ¿Es caro una unidad de cefalea? No. Mira, por ejemplo, se calculó que para un servicio de neurología estándar de 350.000 habitantes, el coste anual son de 7,5 millones de euros año, de los cuales, correspondiente al capítulo de personal, sería 2,200,000 euros. Bueno, pues el coste de una unidad de cefalea son 100.000 euros al año, que supone el 4,6, menos del 5% del coste total del servicio de neurología, pero sin embargo la cefalea atendida supone el 20 al 25% de actividad del servicio. Por eso vamos a intentar. Y la unidad de cefalea definen criterios de calidad asistencial y unos indicadores básicos. Nosotros hacemos muy bien nuestro trabajo, pero tenemos que medirlo y tenemos que decir nuestro trabajo cuál es. Tiene una cartera de servicios bien definida. Los requerimientos básicamente son mínimos, que no hay que ser nada complejo ni vamos a crear una sala, no. Y que luego se ha demostrado la utilidad y la efectividad de la unidad de cefalea frente a las consultas tradicionales. Y nada, yo he terminado y si luego después nos preguntarán. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, a continuación, pues, Alberto Jiménez, ¿no?, nos hablará del acceso a los nuevos fármacos. Alberto Jiménez, jefe de farmacia del Hospital Virgen de las Nieves. Cuando quiera, Alberto. Bueno, pues en primer lugar, disculpar la ausencia de mi compañera Sandra, que no ha podido venir por problemas familiares, y como se celebraba en Granada, pues dijo, pues vamos a invitar al jefe de Granada que le pilla más cerca, ¿no? Entonces, por eso por lo que yo voy a participar. Y nada, el título de la charla es Acceso a nuevos fármacos.
Deciros que la farmacia hospitalaria pues ha tenido siempre un camino en paralelo con el mundo de la cefalea, porque siempre los medicamentos se han dispensado en oficinas de farmacia. Pero ese camino se cruzó cuando apareció la primera terapia biológica dirigida para la migraña. El primer fármaco fue Erenumab y a partir de ahí han ido apareciendo nuevos fármacos como Fremanezumab, Galcanezumab, Eptinezumab y los últimos tratamientos que son del grupo de los gepantes, que es vía oral. Están dirigidos para el péptido análogo del gen de la calcitonina. Parece que es un péptido que tiene una implicación en la génesis de esta patología y o bien lo bloquean, ese péptido, o bien bloquean el receptor donde actúa el péptido. Pues bien, cuando nosotros hemos empezado a atender a los pacientes con migraña en el ámbito del hospital, pues nos hemos dado cuenta, por un lado, que había un vacío terapéutico súper importante. Son pacientes que habían recibido todos los tratamientos y seguían con un episodio muy importante de migrañas en el mes. Luego, por otro lado, también nos hemos dado cuenta de lo incapacitante que es esta patología. Hay pacientes que nos decían que tenían hasta 8 o 9 episodios al mes y cada uno pues le suponía 3 días el episodio, por lo tanto, si hace las cuentas, prácticamente en todo un mes están totalmente afectados por la patología. Y luego, en tercer lugar, que no han dicho los pacientes, porque tienen una apreciación de que estos fármacos que le han cambiado la vida, que ha supuesto un cambio en el paradigma de la migraña, pues han llegado a sus vidas con cierto retraso, porque ya tenían conocimiento que ya existían y ha habido un retraso en el acceso de esta terapia. Y es por ello por lo que nosotros vamos a hablar del acceso a los medicamentos. Vamos a hablar del Sistema Nacional de Salud, su marco de actuación, el proceso de evaluación y financiación, qué son los IPT, la sentencia que tumba los IPT y finalmente las conclusiones y debate, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos administrar un tratamiento a un paciente, pues el medicamento tiene que pasar por numerosas etapas hasta que llega al hospital. Por un lado, tiene que tener el visto bueno de la Unión Europea, en la EMA. Luego hay una evaluación nacional, luego una por comunidad y luego una por cada uno de los hospitales, porque al final hay una evaluación en la comisión de farmacia de cada uno de los hospitales. Fijaros toda la etapa hasta que podamos administrarle a nuestro paciente. En primer lugar, pues tiene que tener el visto bueno, el punto positivo del Comité de Medicamentos de Uso Humano a nivel europeo, el CMHP. Una vez que tiene esa autorización, ya a los meses tiene la posibilidad de la comercialización a nivel de Europa y ya se traslada a nivel nacional. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues hay dos procesos bien diferenciados. Por un lado, lo que es la comercialización del fármaco y por otro, la financiación. Son dos aspectos totalmente distintos. Ambos procesos lo inicia generalmente el titular del medicamento, el laboratorio farmacéutico. Pues hago la solicitud de la comercialización. ¿Y a quién se lo hago? A la Agencia Española del Medicamento. Es la única que tiene esa competencia. Le llega esa solicitud y le da la autorización de comercialización, para lo cual le da un código nacional. Y luego el segundo proceso es la financiación, es decir, si el pago de ese medicamento va a cargo del Sistema Nacional de Salud o no. Puede que hay medicamentos que están comercializados y ellos no piden la financiación, entonces el paciente lo tiene que pagar. Va o bien en un hospital privado o bien va a la oficina de farmacia y él lo paga íntegramente. Entonces son comercializados y no financiados. Pero lo habitual que es que se solicite la financiación. ¿A quién se solicita la financiación? Pues al Ministerio de Sanidad. Es el único que tiene competencia en este aspecto. Entonces, en el Real Decreto Legislativo del 1 de 2015, pues establece una serie de criterios de cuándo se va a financiar un medicamento. No es algo arbitrario, no es que me llega la solicitud y yo lo financio sí o sí, sino que hay una serie de criterios que aparecen en este Real Decreto. ¿Y cuándo se van a financiar? Pues cuando ese medicamento está destinado a una patología donde hay una gravedad importante o hay secuelas importantes, donde hay una necesidad específica de los colectivos, pacientes que no tienen un tratamiento específico para su enfermedad. Luego, pues, puede aportar ese nuevo medicamento un valor terapéutico y social elevado, o bien puede mejorar la sostenibilidad del sistema, o bien que sea un medicamento muy innovador en distintos aspectos. Pues bien, si cumple una serie de estos requisitos, generalmente se aporta un valor incremental a lo que ya existe, algunos medicamentos que aparecen a una indicación para la cual ya existen otros tratamientos. Entonces hacen una comparativa de, oye, este mejora en cuanto a eficacia o en cuanto a seguridad, mejora mucho, pues entonces aporta un valor incremental. Puede ser que favorezca la sostenibilidad del sistema, como por ejemplo pues, la aparición de un genérico o de un biosimilar, que al final va a suceder pues que se reduce el
precio con respecto a la marca original. Y luego también la necesidad de ciertos colectivos, que ya lo hemos dicho. Bien, pues hasta a partir del año 2013, el Ministerio de Sanidad, que es el que financia los medicamentos, empezó a utilizar una nueva herramienta, que son los IPT, los informes de posicionamiento terapéutico. Estos son unos informes en red que lo que hacen es posicionar el medicamento nuevo con respecto a la alternativa si la existiese, o establecer un uso racional de dicho medicamento si fuese novedoso. Pues bien, desde el año 2013 empezó a utilizarse esta herramienta, el IPT, que no es vinculante. ¿Eso qué quiere decir? Que la decisión que salía en ese IPT no siempre se trasladaba a la financiación que decidía el Sistema Nacional de Salud. Es decir, lo orientaba, pero no era vinculante. Si el IPT decía no consideramos que un valor incremental de este nuevo medicamento, pues a lo mejor al final sí se financiaba, no era vinculante. Bien, entonces una de las problemáticas que había es que, pese a no ser vinculante, si no se publicaba el IPT de un medicamento, no se podía financiar. Entonces, ¿dónde estaba el cuello de botella? Pues que si no se publicaba ese IPT, no llegaba a financiarse ese medicamento, aunque ya estuviese comercializado. Entonces, para intentar mitigar este problema, pues aparece este plan de consolidación de los IPT. Entonces, con este plan, ¿qué pretendía? Pues dotar desde el punto de vista económico, para una estructura de personal, para que hiciesen ese informe de IPT y se redujeran los tiempos de espera. ¿Por qué? Pues en este mismo informe te dice que desde el año 2013 hasta 2020, que es donde se publica, pues la demora estaba entre los 6 y 21 meses. Claro, si te tocan 6 meses, pues lo puedes aguantar, pero si te vas a los 21 meses y es de un grupo, de una patología que no hay tratamiento, pues esperar 2 años a un nuevo tratamiento, pues la verdad es que es bastante tedioso. Luego también, pues el plan de consolidación estableció una estructura para hacer esa valoración y ese diseño de los IPT. Por un lado, estableció un grupo de evaluación técnica en el que estaba la Agencia Española de Medicamentos y la Dirección de Cartera Básica y Farmacia. Luego, un grupo que era de evaluación farmacoeconómica, donde estaba el grupo de cartera básica, y luego nodos de evaluación, en el que participan las comunidades autónomas. Ellos proponen expertos en la materia y participan en esa evaluación. Pues bien, toda esa estructura había una dotación económica y las comunidades autónomas pues ceden 2 personas a cada uno de esos nodos. Hay un coordinador y un co-coordinador. Pues entonces, con este plan, ¿qué se pretendía? Pues mitigar esas deficiencias que había. Intentar pues que la publicación del IPT fuese mucho más, en un tiempo mucho más reducida y se pudieran publicar y financiar los medicamentos. ¿Qué es lo que sucede? Pues que aquí, por ejemplo, os pongo un informe de posicionamiento de fremanezumab, un fármaco que sale más tarde que el resto de tratamientos, y hacen un posicionamiento con respecto a las otras alternativas para la migraña que ya existían. ¿Qué sucede? Pues que desde Farmaindustria pues, hacen un contencioso administrativo en contra de este plan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oye, pues fijaros, estamos regulando la financiación de medicamentos a nivel de España y tú me lo haces a través de un plan que no tiene ninguna base legal ni nada. Entonces, realmente el contencioso administrativo viene a decir, oye, ¿por qué no se publica ese plan a través de un real decreto, una orden ministerial, algo que le dé más consistencia? Entonces se analiza ese contencioso administrativo y se le da la razón. Se echa para atrás ese plan de consolidación del IPT. ¿Por qué? Porque por un lado nos dice, pues el IPT tiene que ser una herramienta, pero no debe ser un trámite esencial. Lo que yo he dicho antes, si no estaba publicado, no se podía dar precio de reembolso al medicamento y eso generaba muchas veces retraso. Entonces, para la publicación del IPT hay 2 fases. Una primera fase en la que se hace un borrador por parte de la agencia, se le transfiere a una comunidad autónoma, hace alegaciones y una vez hechas las alegaciones se pasa a las sociedades científicas, a la sociedad de pacientes para ver qué alegaciones hacen ellos y las capturan. Sería la primera fase. Y luego una segunda fase en la que nuevamente se hace se incorpora las alegaciones a ese nuevo IPT y también se le pasa al titular del laboratorio. Y con todas las alegaciones finales se publica el plan del IPT. Pero fijaros, son 2 fases que retrasan mucho el procedimiento. Entonces, en esa sentencia dice, oye, está muy bien que publiquéis los IPT, pero el precio no puede estar supeditado a la publicación del IPT. Lo podéis publicar antes o después, pero el precio hay que darlo si ya está comercializado y están los criterios claros. Luego, por otro lado, establece que el IPT tiene que hacerlo la Agencia Española de Medicamentos. En esos nodos que hemos visto y en esa estructura que estableció el plan de consolidación, pues había muchas más personas y muchos más entes que participaban
en la modificación final de ese IPT. No debe de contener información económica, solo se debe basar el posicionamiento en los datos de eficacia y de seguridad, no en la parte económica. Luego, la sentencia decía que no se identificaban los evaluadores, que muchas veces, pues oye, tú haces un IPT y no se sabe quién lo ha hecho. Y luego también, pues, no tuvo un trámite de consulta pública y tampoco venía firmado por la ministra de Sanidad, lo que yo he dicho, ¿no? Un plan que consolida algo tan importante, pues ni siquiera venía a la rúbrica de la ministra y tampoco pues tenía un carácter legal. Entonces, pues bueno, una vez que ya se tumba, pues seguimos igual. Se comercializa a través de la agencia española, se financia a través del Ministerio de Sanidad y Consumo y luego la publicación del IPT pues se hace antes o después, pero no está supeditado la financiación. Entonces, pues seguimos con esos dos conceptos, que es importante que lo tengamos en cuenta. Si nosotros nos vamos a la ficha técnica y nos vemos a las indicaciones, esa indicación lo ha dado la EMA en cuanto a qué tipo de pacientes y qué patología se puede utilizar el tratamiento. Entonces, en este caso, el Erenumab, pues si nos vamos a la ficha técnica, nos dice que se está indicado en la profilaxis de la migraña en adultos con al menos 4 días de migrañas al mes. ¿Qué pasa? Que esa indicación no siempre coincide con la financiación. A veces la financiación es mucho más estricta y tiene que cumplir una serie de criterios los pacientes para que se financie. Entonces, si nos vamos a la página del Ministerio en Bifimed y nos vamos en qué condiciones está financiado, pues mira, el mismo tratamiento que antes decía, 4 episodios, pues ya aquí en las condiciones de financiación te dice que tiene que tener 8 o más días de migraña. Fijaros esa diferencia entre lo indicado y lo financiado. Y luego no solo eso, sino que tiene que ser una tercera línea de tratamiento. Y una de ellas tiene que ser toxina botulínica. Si no ha pasado por toxina botulínica, nosotros del hospital no podemos dispensar ese tratamiento a nuestro paciente. O sea que fijaros el concepto diferencial entre la comercialización y la financiación. Entonces, una vez que se ha tumbado el plan del OIPT, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es nuestro futuro? Pues se ha publicado un reglamento, el HTA, que viene de la sigla en inglés de Evaluación Tecnológica Sanitaria, que es un reglamento a nivel europeo. ¿Y qué pretenden? Pues, sobre todo, reducir tiempo y favorecer el acceso a los tratamientos a los pacientes. ¿Por qué? Porque va a haber una comisión europea que va a evaluar los nuevos medicamentos, establecen un informe, un borrador, y eso se lo pasa a los Estados miembros. Y los Estados miembros van a tener en torno a 3-4 meses para adaptarlo a su Sistema Nacional de Salud. O sea que fijaros cómo todas las etapas que desde la CMHP hasta que llegaba al hospital, pues eran 6 etapas hasta que el paciente pueda acceder al nuevo tratamiento, y con este reglamento se pretende simplificar. Entonces se van a tener en cuenta pues aspectos clínicos y no clínicos. Antes pues a lo mejor todo estaba versado en los aspectos clínicos, pero también pues se puede tener en cuenta pues la forma de administración, si una posología más cómoda, si el paciente pues es de más fácil autoadministración. Y luego pues se va a establecer esa oficina de evaluación a nivel centralizado. Esto en Europa. Y a nivel andaluz pues se ha constituido ya la Comisión Andaluza del Uso Racional de Medicamentos. La verdad es que todos los que estamos en la farmacia de hospital pues lo celebramos, porque así pretendemos evitar inequidades frente a los pacientes que están en la misma comunidad. Pues puede pasar que según donde estés, según tu código postal, pues te toca un hospital u otro y hay una decisión que es totalmente contraria según el hospital. Y según pues donde tengas tu dirección, pues puedes acceder a un tratamiento o no según el hospital de referencia que te toque. Entonces, a través de esa comisión se van a establecer grupos de trabajo, uno de ellos es en el ámbito de neurología, por lo tanto, el ámbito de cefalea se va a ver en ese grupo y van a establecer protocolos y directrices que serán aplicada a los distintos hospitales del Servicio Andaluz de Salud. Yo creo que es una buena decisión, ya está constituida y basta con que vaya avanzando, se vayan formando los grupos expertos y se vayan haciendo protocolos y se vayan publicando para que lo podamos aplicar en nuestros hospitales. Y ya como conclusión, pues hay bastante incertidumbre en cuanto al futuro, porque bueno, parecía que estaba todo ya ensamblado con ese plan de consolidación de los IP, pero al tumbarlo desde el punto de vista legal, pues estamos en un momento de incertidumbre. Pero bueno, también tenemos esa comisión central andaluza, que nos va a dar un respaldo a nivel hospitalario, y también, pues bueno, tenemos ese reglamento europeo que nos va a permitir también un trabajo y una consolidación de las consideraciones en cuanto a la inclusión de nuevos medicamentos. Ese HT
Ese HTA se va a empezar a aplicar en el año 2026 y se ha priorizado aquellas patologías de enfermedades raras y patologías oncológicas. O sea que dentro de un año seguramente pues o en menos tiempo tendremos más conocimiento de cómo se va a aplicar ese nuevo reglamento europeo y tendrá pues aplicación en la sanidad española. Y nada, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Alberto, por ceñirte. Bueno, nos alegra y damos una especial bienvenida a Patricia Eurie, presidenta de la Asociación de Pacientes de Cefalea de Andalucía. Y bueno, nos alegra especialmente de tener, a ver lo que nos dicen los pacientes, ¿no? Eso es fundamental. Pues nada, Patricia, aquí tienes a todos los profesionales para que nos digas lo que quieras. Bueno. Vale. En primer lugar, dar las gracias porque nos habéis invitado a estas jornadas tan interesantes, aparte de que realmente estamos súper contentos de ver qué es lo que estáis aportando todos los profesionales. No puedo dejar pasar sin darle las gracias a Carmen, que es la que nos ha alentado a que estemos aquí, a que nos apoya, que nos ha invitado y que la verdad es que nos ha alentado a que formemos la asociación, ¿vale? Es la primera vez que estamos presentándonos en una jornada de este tipo y esperamos que a partir de ahora pues no sea la última, lógicamente. ¿Por qué ACEFAM? Es una asociación que nace en Andalucía para personas que padecen migraña, pero no solamente para los pacientes, sino también para sus familiares. ¿Por qué? Porque en verdad se tarda mucho, esto ya lo habéis comentado todo, se tarda mucho en llegar al diagnóstico, y es cierto. No solo la culpa es del médico, no podemos decir eso, también la responsabilidad recae en el propio enfermo. ¿Por qué? Porque caemos en tópicos, caemos en frases tipo, me duele la cabeza, ay sí, a mí me dolió el otro día también. Caemos en, bueno, es que lo has heredado de tu padre. Caemos en, bueno, es que ayer estuviste nerviosa, es que tienes un examen. Oye, yo me he levantado con dolor de cabeza, estoy nerviosa. ¿Por qué? Pues porque tenía que venir aquí a exponer, ¿vale? Y soy migrañosa. Entonces, con todas estas cosas también lo que hacemos es que cuando vamos al médico de atención temprana, no le decimos me duele la cabeza, vamos porque me duele la barriga, me duele no sé cuánto, y se me olvida muchas ocasiones decirle, es que este mes he tenido 10 dolores de cabeza, he tenido 10 días con migraña, y no se lo digo, ¿vale? Por otro lado, también es verdad que en otras ocasiones se van dando palos de ciego. ¿Por qué? Pues porque hay personas que llegan con una cefalea bestial y, bueno, será sinusitis, le ponen un tratamiento y va pasando. Y así pueden pasar años y años y años en los que no se termina de diagnosticar. Ahí tengo el ejemplo más claro en mi hijo, que la primera cefalea que tuvo fue con 7 años y el diagnóstico real de cefalea lo adquirió con la doctora Carmen González a los 17. Son 10 años dando vueltas, ¿vale? Y esto desgraciadamente pasa. ¿Pasa por qué? Por lo que también habéis estado diciendo, porque los médicos no ponen preventivos, porque quizás tampoco lo saben, porque hay mucho desconocimiento en todo esto, porque es algo que se banaliza, un dolor de cabeza es algo que puede ser muy banal y sin embargo es una enfermedad que puede llegarse tremendamente limitante. Pero también es verdad que nos vamos poniendo excusas. ¿Qué queremos? Pues lo que queremos desde la asociación es mejorar la calidad de vida de las personas con migraña. ¿Cómo? Pues pretendemos orientar e informar. ¿Por qué? Porque es verdad que también lo habéis comentado antes, el miedo a la medicación. Hay muchísima gente que dice, pero ¿yo cómo voy a tomarme eso? Uy, eso es una barbaridad, eso no puede ser. Y vas retrasando la toma de medicación, con lo cual también vas retrasando la mejoría en la enfermedad. Por otro lado, no se pone en preventivo. En verdad no se pone en preventivo. Tú vas al médico de cabecera y no se están haciendo las cosas, o al menos desde la experiencia que nosotros tenemos y desde los pacientes que nos están comentando, no se ponen los preventivos. Al final terminas tú diciendo, oye, me han dicho que hay un preventivo tal que, vale, sí. Pero claro, no puede ser. ¿Qué pasos hay que seguir y dónde ir? Los pacientes están súper perdidos en la gran mayoría de las veces, ¿vale? Y luego, por otro lado, para nosotros es muy importante el ayudar a la convivencia con la enfermedad, tanto familiar como personal, como socialmente. ¿Por qué? Porque, como ya hemos dicho antes, muy limitantes y tenemos muchísimos casos en los que ya no solamente es el paciente el que está afectado, también es la familia. Tengo ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, por ejemplo, una chica que me decía el otro día, es que yo estaba trabajando y desde que estoy con migraña, ahora me han puesto en un sótano, porque no puedo estar arriba con la luz. Entonces estoy trabajando en un sótano, aislada, sola. Esto no puede ser, porque no es capaz de llegar al control de la migraña.
Tenemos otro caso que es un chico, bueno, un chico no porque ya es un señor, pero tenía 24 años cuando debutó con la migraña a raíz de un accidente de moto que se dio en la cabeza y desde entonces empezó con cefalea. Resulta que él estaba trabajando en la minería y se dio cuenta que es que los dolores eran insoportables cuando cargaba el peso y subía. Bueno, se terminó por dejar de trabajar, buscándose otras vías. Hoy en día tiene 63 años, si no me equivoco y no me riñe, y son casi 40 años luchando con la patología. Es verdad que es muy tediosa, es muy larga y que hay muchas ocasiones en las que decimos tienes que aprender a convivir con el dolor, ¿vale? ¿Nuestros objetivos cuáles son? En principio, uno de los primeros objetivos que tenemos es poder decir padezco migraña. Sensibilización social. Mira, ahí hay un montón de datos, pero en definitiva, que somos muchos, ¿vale? Esa es la realidad. No os voy a dar datos porque los datos os los conocéis de memoria, pero somos muchos. Lo que sí que no sabéis es que al final, como muy bien se ha dicho, hay veces que son síntomas, pero nosotros mismos también vemos que son síntomas. Antes en el café estaba hablando con una persona que está aquí que me decía, yo padezco migraña desde hace muchísimo tiempo y lo he ocultado, porque me daba miedo decírselo a mis hijos. Porque cuando le decía a mis hijos, no, me duele la barriga, porque me daba miedo trasladarle, me duele la cabeza, y entonces mi hijo va a pensar, o va a creer, o va a decir, o va a no sé cuánto. O sea, esto no puede ser. El paciente no puede tener miedo a decir lo que tiene. ¿Por qué? Porque no puede estar banalizada la enfermedad. En definitiva es eso, ¿vale? Para nosotros es muy importante este tema. Fomentar y apoyar a la investigación sobre posibles tratamientos. Bueno, aquí el compañero lo ha dicho antes, se está avanzando muchísimo, es cierto, y no vamos a engañarnos, hay muchísimos pacientes, yo, entre otros, que con los tristanes soy feliz, ¿vale? Pero hay muchas otras personas, desgraciadamente, que todavía no se ha alcanzado una mejoría total en la medicación, con lo cual consideramos que hay que seguir estudiando y hay que seguir trabajando. ¿Dónde podemos nosotros como asociación apoyar? Bueno, pues quizás recaudando fondos, pero esto también es verdad que es muy pretencioso porque somos muy pequeños todavía y bueno, a ver dónde llegamos, ¿no? Pero intentaremos recaudar fondos para tal efecto, conciencia de la importancia que tiene el registro de síntomas, que también hemos hablado aquí del registro de síntomas, para nosotros es vital. Y hablar con las farmacéuticas también, que bueno, que sí hemos tenido alguna que otra conversación con alguna farmacéutica y que nos parece muy interesante también trasladarle qué es lo que nosotros realmente notamos, ¿vale? Esto hay cosas que ya se están haciendo y otras muchas que creemos que podemos beneficiar. Representar también al colectivo frente a las administraciones en aquellos casos en los que haga falta. Transmitir las necesidades de los asociados. Muchas veces es verdad que hay incapacidades, que hay pacientes que están incapacitados para poder realizar parte de su trabajo, pero no todo. Aquí habría mucho también que trabajar, ¿vale? Pues intentar ayudar en todo lo que podamos, que al final es de lo que se trata. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? O sea, otro de nuestros objetivos, ayudar psicológicamente a los pacientes y familiares. ¿Por qué? Porque aprender a vivir con la enfermedad es fundamental, es muy importante. Nosotros vemos a mucha gente que dice me duele la cabeza y que automáticamente en la reunión hay alguien que dice ay, pues yo me tomo una aspirina y a mí se me pasa. Y tú te sientes como, no tienen ni idea de lo que significa tengo migraña. Es que no tienen ni idea, no tienen ni idea nadie. No tienen ni idea, bueno, vosotros sí, pero no tienen ni idea mucha de la gente que está ahí fuera con la que convivimos, ¿vale? Y entonces tenemos, por ejemplo, bueno, os cuento mi caso. Mi caso me podría estar aquí 2 horas y no es el plan. Pero os cuento, por ejemplo, que nosotros nos casamos hace 2 años y pusimos la fecha de boda en función de cuál es el día que menos cambios atmosféricos había en el año. Y esto es real, y lo sabe además Carmen, porque le dije, por Dios, y bloqueé a mi hijo porque lo que no puedo pretender es casarme y que mi hijo no venga. O sea, este nivel. Es verdad que convivir con todo esto, el paciente es muy duro, es durísimo. O sea, tú tienes que estar midiendo qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer. El otro día tuvimos una junta directiva y hubo 3 que no vinieron, o sea, porque tenían una crisis de migraña. Claro, nosotros somos el patito feo de todos estos, ¿no? Pero claro, dices tú, madre mía, ¿cómo hacemos las cosas? ¿Vale? Pero es la realidad, es con lo que vivimos y es lo que tenemos, ¿vale? Y es verdad que muchos de ellos te trasladan, y esto sí que me parece súper importante y desgarrador. Me roba vida. Me roba vida.
Es una frase muy dura, es bastante fuerte, ¿eh? O sea, hay mucha gente que se levanta por la mañana al día siguiente y dice, ayer tuve un día de crisis de migraña, un día menos vivido, un día que no he podido vivir. Y es así. Sí, es verdad. Es una patología que no te va a matar de momento, gracias a Dios, pero que te limita tremendamente. Te roba vida, te pierdes eventos, te pierdes actuaciones de tus hijos, te pierdes ir al trabajo, te pierdes desarrollarte profesionalmente, te pierdes tantas cosas que al final la compañera enfermera ponía ahí los hábitos saludables que había que hacer, es decir, no vivir. No me puedo levantar tarde, o sea, no me puedo levantar temprano, no me puedo acostar tarde, no puedo beber alcohol, no puedo comer un montón de cosas, no puedo... Es que esta es la realidad. O sea, hay muchísimas cosas que no puedo hacer. No puedo ir a una discoteca. En el caso de mi hijo, por ejemplo, que tiene 22 años, no pisa una discoteca. ¿Por qué? Porque no soporta el ruido. No puedo tomar una comida con amigos porque depende de cómo me vaya a encontrar. Hacer planes, veremos a ver los planes. Nosotros tenemos planeado el viaje de verano y estoy muerta de miedo porque nos vamos a Irlanda, que llueve, o sea, estoy muerta de miedo. Esa es la realidad, ¿vale? A ver cómo lo hacemos eso. Y también queremos intentar ayudar también económicamente a aquellos pacientes que se encuentran desfavorecidos, ¿vale? Es cierto que tenemos un servicio de salud de Andalucía fabuloso, que los costes no corren a cuenta del enfermo, es una realidad, que aquellos fármacos que son muy caros, porque lo son, que también me parecería interesante que supiésemos cuánto cuesta. Está todo financiado, está todo subvencionado, o sea, en este tema no tenemos ningún problema. Pero luego es verdad que hay pues tristanes, hay muchos costes que sí que tenemos añadidos, que hay familias que desgraciadamente no se lo pueden permitir, ¿vale? Entonces, a esas familias a las que nos gustaría poder ayudar, esas familias que no tienen recursos, y que, bueno, que desde la asociación pudiésemos complementar esa mínima parte, porque ya os digo que casi todo está cubierto, por suerte, pero esa mínima parte que incluso aun siendo mínima, para muchos es mucho, ¿vale? Bueno, ¿y cómo nos podéis ayudar vosotros? Por un lado, atención primaria. O sea, de verdad, fundamental, atención primaria. Nosotros vamos a hacer trípticos y necesitamos que esos trípticos lleguen. ¿Dónde localizarnos? ¿Cómo pueden acceder a nosotros? Información a aquellas personas que os trasladen. Para nosotros una cosa muy importante, no sé si lo hacéis o no lo hacéis, lo dudo, porque como sé que en atención primaria vais con minutos y vais muy mal de tiempo siempre, dentro de la historia clínica nos parecería súper interesante, independientemente del que paciente te hable o no te hable, preguntar si padece habitualmente dolores de cabeza, porque esto ya me va a dar muchas pistas, y largarle el papel del registro de cefalea, y con esto vamos a ganar. Y es un segundo, y pensamos que es importante. En urgencias, ¿cómo nos podéis ayudar en urgencias? En urgencias es cierto lo que ha dicho la compañera. O sea, llegamos a urgencias con una patología, con una crisis migrañosa. Yo he estado en urgencias sentada en la sala de urgencias y mi hijo sentado en el coche fuera con cascos puestos porque no podía estar dentro de urgencias esperando a que yo le dijese, ya, entra que nos toca. Porque ciertamente son 2 horas, 3 horas, porque no es una patología que te vayas a morir, no vienes infartado. ¿Vale? Entonces puede ser mucho tiempo. Quizás a lo mejor hay que esperar y yo no voy a entrar ahí. Sería conveniente tratar de esperar menos, pero entiendo que cada patología al final dice que lo suyo es lo más importante, ¿no? Pero a lo mejor hacer una zona o una sala que esté libre de ruido, esto sí nos facilitaría la espera, ¿vale? Porque es verdad que si habéis estado en las salas de urgencia de cualquier hospital, o sea, allí menos malos parece que estamos de fiesta, ¿vale? Entonces es verdad que la persona que viene con cefalea y que viene con una crisis importante, le horroriza lo primero ir a urgencia. Tengo que ir a urgencia, madre mía, no puedo hacer otra cosa que no sea ir a urgencia, porque sé que me lo va a potenciar. Cualquier cosa me lo potencia, ¿vale? Y luego también, pues desde atención primaria nuevamente, lo que habéis hablado también vosotros, tristanes, preventivos, información, o sea, un poco todo esto. No me quiero extender más, simplemente daros las gracias por escucharnos. Ay, que ha desaparecido. Vaya por Dios. Bueno, daros las gracias a todos. Muchas gracias, Patricia, de verdad. Vamos a empezar el debate. Ir pensando los asistentes preguntas.
y bueno, seguimos el mismo sistema de la anterior. Os preguntaré una pregunta a cada uno, ser breves, concisos, mientras se rompe el hielo y el asistente pregunta. El doctor Arjona, a mí está muy interesante la encuesta que hiciste. Me preocupan más los neurólogos seniors también, ¿no? Entonces, ¿tú crees que si el acceso a los nuevos fármacos, si los neurólogos en general tuvieran una facilidad más de acceso, que eso varía mucho en los hospitales, unos que pueden, otros que no, ¿tú crees que eso sería, son fármacos más gratificantes, ¿tú crees que eso sería un apoyo a que los neurólogos generales se interesaran más por la asistencia de las cefaleas? Yo creo que una cosa muy interesante ese tema. Vamos a ver, en mi hospital, por eso lo hemos intentado alguna vez, lo hemos dicho, porque además eso ayuda al manejo de las cefaleas, menos sobrecarga la unidad de cefalea, y se lo he comentado. Y algún neurólogo se ha puesto algún interés, pero en consonancia con lo que me ha pasado, pues la mayoría tampoco me ha insistido mucho en el tema, diciendo este paciente pues ya está, pasa a la consulta de cefalea y ya está. Yo creo que sí, si ellos tuvieran opción de poner un medicamento, a lo mejor no todo, pues yo creo que tendrían más interés en la asistencia, pero claro, en mi hospital pasado le hemos dicho que tiene que ser que luego ellos lo revisen. Entonces, ahí es cuando ha habido los problemas. La lista de espera a revisión muy alta y ahí está el problema. Yo creo que si tuvieran acceso a algunos medicamentos, algún neurólogo general tendría más interés en cefalea sin tener que dedicarse de forma exclusiva, porque su interés es tratar de la mejor manera posible al paciente. Al doctor Viguera, lo de la unidad de cefalea lo ha explicado precisamente, pero bueno, se ve en el plan de cefaleas, en el proceso donde están las unidades de cefaleas por todas partes, ¿no? Por todas partes. ¿Cómo ves a medio plazo esa implantación en Andalucía por estos temas que tenemos? Yo lo he comentado durante la presentación, que yo creo que gracias a la implantación del plan y de todo lo que se está haciendo a través del plan, más tarde o más pronto habrá el reconocimiento de unidades de cefalea. También es verdad que nosotros tenemos que ser un poquito responsables. Ahí voy. ¿Qué medidas crees tú que podemos hacer para que se implemente? Yo me acuerdo, a mí hace muchos años, una persona que ahora es un referente mundial en cefalea me dijo, tienes que registrarlo todo, tienes que registrarlo. Y tienes que comunicarlo a tus superiores. Y esa información, porque no es lo mismo una información fría de has visto no sé cuántos pacientes, no sé, sino que todo lo que has visto. O sea, que todo lo que es datos e información es fundamental para el reconocimiento de la unidad. Y luego iniciar procesos de acreditación de unidades que están. Tardarán más, tardarán menos. Que sea por parte de las sociedades científicas, ¿no? Sí, efectivamente. Luego ya como paso previo al que el sistema sanitario público lo reciente. Muy bien. Pues gracias. Mira, una pregunta una duda que nos surge, le pregunto a Alberto, jefe de farmacia. Esa comisión regional de la que hablas, para homogeneizar, ¿no?, los criterios, va a sustituir al problema que tenemos actual, que en cada hospital, en cada farmacia, el acceso a los fármacos, a los nuevos fármacos de la migraña es totalmente diferente. Por ejemplo, lo que hemos estado hablando, en unos pueden los neurólogos generales, en otros no. En otros primero está metido un gepante y en otros no. En otros tienen todos los anticuerpos monoclonales disponibles, otros no. ¿Eso se va a solucionar con la comisión regional a la que ha aludido de la UIRM? Pues una buena pregunta y la respuesta lo tiene que dar el tiempo. Pero, o sea, se ha constituido esa comisión con esa idea. Al final, pues, evaluar los nuevos medicamentos que van apareciendo en el mercado y luego también diseñar un protocolo por patología. Entonces, ese protocolo que apruebe el Servicio Central en esa comisión se aplicará a todos los hospitales. Entonces, si se decide en primera línea, por lo que tú has dicho, un tratamiento concreto para la migraña, pues en todos los hospitales será la primera opción terapéutica. Entonces, yo creo que al final pues hay bastante equidad y todos los hospitales trabajarán al unísono. Si no, pues cada comisión tiene su propio criterio y en cada hospital hay un protocolo diferencial. Pero es cierto que claro, que esa comisión ya se ha constituido, se están creando los distintos grupos de trabajo según la patología y lo que falta es que comiencen a dar los resultados, ¿no? Ya cuando salga el primer protocolo ya podré decirte con certeza si va en esa línea. Porque muchas veces, pues bueno, a lo mejor hacer un protocolo cerrado para una comunidad tan grande como la de Andalucía es muy difícil. Sí.
No es lo mismo que comunidades que sean más pequeñas y, bueno, por lo menos ese protocolo que tenga variabilidad y se pueda adaptar a los distintos perfiles de pacientes. Gracias. Bueno, a Patricia, mira, lo que has comentado antes en la charla, que enhorabuena por la charla, la migraña, bueno, la cefalea en general y la migraña en particular, una prevalencia tan brutal y una discapacidad tan brutal, ¿cómo lleva a tener tan pocas asociaciones de pacientes? Porque hay asociaciones de pacientes de Alzheimer previamente, que llevan muchos años, de la de esclerosis múltiple, ¿no? ¿Tú por qué crees que la gente no se afilia o tiene menos tendencia a formar asociaciones de pacientes de cefaleas? ¿O está teniendo dificultad afiliados? ¿Cómo lo ves? Pues pienso que principalmente por lo que hemos ido comentando poco a poco, que es una patología demasiado extensa, a todo el mundo le duele la cabeza alguna vez en la vida. Con lo cual, es que eso no tiene nada que ver, que me duele la cabeza alguna vez en la vida con ser un paciente migrañoso. Pero al final se termina banalizando. Y yo pienso que por ese motivo no hay asociaciones. Y también pienso que si clonásemos a Javier, a Carmen y a Pepe en atención temprana y así a todos los que habéis participado aquí, probablemente habría también mucha más gente en la asociación porque habría mucha más gente concienciada de todo esto. Que se pierde mucha gente en el camino porque se considera que no es un enfermo. De hecho, os voy a contar una pequeña anécdota, ¿vale? Bueno, anécdota no es, pero una pequeña anécdota. ¿Cuándo descubro yo que soy paciente migrañoso? Cuando a mi hijo le diagnostican que es paciente migrañoso. Con 17 años. ¿Desde cuándo me duele a mí la cabeza? Pues no lo sé, mi marido está aquí y me conoce desde los 15. ¿Desde cuándo me duele la cabeza? De toda la vida. Pero yo soy consciente de que soy paciente migrañoso cuando veo que mi hijo por la mañana se levanta y se marea y se cae al suelo porque tiene una crisis de migraña. Y digo, ostras, ¿esto qué es lo que es? Y ahí empezamos. Por desgracia es lo habitual, no es lo... Muchas gracias. Bueno, ¿alguna pregunta en el público? Aquí la doctora. Buenos días. Yo tengo una pregunta, un comentario y una petición. Bueno, yo soy médico de familia y la verdad que me sorprende que se ha comentado de forma repetida que se hacen muy pocos tratamientos profilácticos. Yo no es eso lo que experimento en mi centro de trabajo, pero bueno, siempre se puede mejorar. Bueno, también digo porque ha dicho Carmen que también nosotros lo mismo tenemos una información sesgada, ¿no? Que no es... Ahora, no sé. Me gustaría saber si ha traído trípticos informativos, porque si los tiene me gustaría llevarme alguno para el centro de salud de la asociación. Y bueno, la pregunta es, para el farmacéutico, cuando, por la experiencia con otros fármacos, cuando se pide financiación en función de unos números, por lo que se ha comentado, ¿no? Que tenga 8 episodios de cefalea, de migraña al mes, ¿cómo se hace? ¿Tiene que tener un registro en DIRAYA de que lo ha tenido o vale con el registro personal del paciente de patología? Porque me estoy hablando, por ejemplo, del herpes zóster para la vacuna, tiene que haber tenido 2 episodios registrados en DIRAYA. Entonces, claro, tiene que demostrar que ha tenido 8 episodios en un mes para que lo tenga financiado. No sé si me explico. Sí, sí. En nuestro caso, pues la prescripción procede de un neurólogo, Carlos Madrid, que creo que está por aquí. Y él me hace la solicitud y en esa petición viene implícito los criterios de financiación. Pero luego él, en la anamnesis en DIRAYA, él refleja lo que el paciente le ha proporcionado a la consulta. O sea que él le hace la pregunta de ¿cuántos episodios has tenido en el último mes de migraña? 12. Pues entonces él lo refleja en DIRAYA. Y cuando él me hace esa petición, bueno, ya sí me fío de él, pero que al principio me metía en DIRAYA a ver, qué broma, es broma. Pero yo me metía en DIRAYA y veía pues si estaba reflejado el número de episodios que había tenido el paciente. ¿Que superaban los 8? Pues sin problema se procedía entonces a la autorización y la dispensación del medicamento. Pero sí es cierto que tenía que estar reflejado en la historia del paciente. La doctora... Alberto, una pregunta por curiosidad. ¿Vosotros tenéis experiencia con otras patologías tan prevalentes como la migraña, en la que los fármacos preventivos o los fármacos que se utilizan para esa patología estén en la farmacia hospitalaria?
Bueno, nosotros también, igual que los pacientes migrañosos, somos parte del grupo desconocido. Porque cuando yo digo que en nuestra consulta vienen 12.000 pacientes, pues la verdad es que la gente no dice 12.000, ¿pero dónde? Y digo, a la farmacia del hospital. Ah, sí, pero ¿hay farmacia en un hospital? Y yo, sí, sí. Y entonces una N de 12.000 pacientes de distintas patologías, la verdad es que es elevada. No, pero me refiero a una solo, una que tenga una prevalencia sí, de este claro, tipo. Pues nosotros, por ejemplo, atendemos a pacientes con inflamatorio intestinal, artritis reumatoide, pacientes que tienen esclerosis múltiple, o sea que al final son N de pacientes que a día de hoy en número son más que migraña. Date cuenta que en el paciente reumatológico ahora mismo atendemos 500 pacientes. Ya, lo que pasa es que estamos tratando con este tipo de tratamientos a un 4% de pacientes, tenemos un cuello de botella, es una enfermedad muy prevalente con 1000 problemas de acceso y después con las dificultades que hemos comentado de esta heterogeneidad por hospitales, que eso, bueno, parece que la Comisión Andaluza lo va a mejorar y la verdad es que me alegro. Pero luego también me alegro, pero me preocupa porque estamos hablando de nuevo de protocolo. Esto es una patología en la que ahora mismo por IPT el paciente tiene que cumplir unas condiciones para llegar a estos grupos de tratamiento y cuando lleguen, que lo que queremos ya es hacer como lo que se llama el traje a medida, si hay fármacos subcutáneos, fármacos intravenosos, hay dos tipos de monoclonales, fármacos orales, no vamos a poder preguntar al paciente, vamos a tener que, si está posicionado el X, vamos a tener que usar X. Entonces, yo creo que deberíamos un poco de abrirnos, pensar en el paciente, hablar con ellos, porque eso también debe importarnos y muchas veces nos vemos en farmacias concretas en las que, bueno, pues tenemos todo como demasiado marcado. Vale, te respondo. En el tema de heterogeneidad de hospitales se hace referencia al protocolo terapéutico, es decir, cuál es la primera línea, segunda y tercera. Pero los criterios a partir de los cuales el paciente recibe ya terapia biológica o el tratamiento oral, eso sí es uniforme en todos los hospitales, que son los criterios de financiación. Es decir, Pero no estoy hablando de eso, estoy hablando de diferenciar entre gepantes orales y subcutáneos intravenosos. Sí, pero espérate que te responda entero. Pero que como has dicho que hay inequidad entre hospitales o cada uno sigue su protocolo y hay unos pacientes que tienen que acceder a ese tratamiento, que te digo que todos los hospitales de la Comunidad Andaluza tienen que cumplir el paciente los criterios de financiación para que den el salto a la farmacia hospitalaria. Entonces ahí sí hay equidad. Lo que tú dices es qué tratamiento se pone primero, cuál después y demás. Entonces ahí es cierto que cada hospital hace pues su protocolo, su negociación con los distintos laboratorios y va priorizando. Entonces, en mi hospital, que yo pertenezco a esa comisión, hay una terapia preferente. ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente que viene y le da exactamente igual la posología, cómo se la administra, si es en el hospital de día, no hospital de día, pues ahí, ¿a ti te da igual como paciente? Sí, pues la terapia preferente, que es la más eficiente. Ahora, si me viene un paciente de la Alpujarra y la primera terapia es la intravenosa, pues ten por seguro que yo no le voy a decir al de la Alpujarra, no. Usted tiene que venir aquí mensualmente, me da igual que tenga una dificultad increíble para desplazarse. No. Nosotros, si tiene ese problema, pues entonces lo ideal que es un tratamiento subcutáneo o bien oral que se lo pueda autoadministrar en su domicilio. ¿Que no le pasa nada? La preferente. Es así como nosotros trabajamos en el hospital. Ya otros hospitales, pues... Me gustaría que hubiese más homogeneidad. Me refiero, que no hubiese tanta diferencia entre un hospital, otro... Claro, por eso es esa comisión central que se va a crear. Pues la verdad que estamos muy contentos con un comentario. Mira, lo que has comentado antes, diario de cefalea, es la única forma de que tú puedes escribir en Diraya, que da constancia, pero el diario de cefalea, eso es objetivo. Y si tienes alguna vez duda y te tienes que pelear, te vas con tu diario de cefalea. Y luego otro comentario con respecto al tema de farmacia. A mí me llama la atención que se valore la preferencia del paciente, que me encanta que se valore la preferencia del paciente. Pero se supone que el médico que ha prescrito un tratamiento ha informado al paciente, ha valorado cuáles son sus condiciones y todo eso. Con lo cual el tema,
y te hablo de un hospital que no tiene ningún problema de acceso a fármacos. Pero me llama muchísimo la atención, y lo has comentado antes, ¿no? Si vive aquí, tiene un derecho, y si vive aquí, tiene otro derecho. Entonces yo creo que esa comisión, esa futura comisión, vamos a intentar adelantarnos para enfocarlo a una cosa muy objetiva y que está muy marcado. Porque al final, si nos vamos a lo que es costes directos, o sea, si valoramos lo que es coste-efectividad, se nos van los pacientes. Vamos, se nos van los pacientes. Los pacientes están amargados. Está demostrado. Un paciente que no responde a un fármaco responde a otro. O sea, que eso hay niveles de evidencia y demás. Y yo creo que hay que ser muy claro y muy rotundo en esa comisión. Yo siempre he dicho que ojalá existiera esa comisión centralizada en Andalucía, pero siempre abierta a unos claros marcadores. Y luego, y ya no hablo más, que se me ha pasado, yo me gustaría que si valoramos patología y valoramos las condiciones y demás, por ejemplo, los monoclonales de artritis reumatoide están en la calle, en la farmacia comunitaria. No. ¿En mi área? Sí. No, ¿qué va? ¿En mi área? Sí. ¿Cuál? En Macarena. Ya están, se están usando. O sea, porque ahí se adelantan cosas. Pero que también vamos a valorar enfermedad y vamos a valorar discapacidad. El problema es que a la migraña no se la creen. Ese, desde mi punto de vista, es el gran problema. Y creo que estos fármacos deberían de estar en farmacia hospitalaria. Hay comunitarias, como en Alemania. No, bueno, en farmacia hay otros monoclonales que son los de la osteoporosis, ¿no? Eso creo que son los que se refiere Javier. Sí, pero él a lo mejor se refiere que el programa de sí. envío de medicación a oficina de farmacia. Sí, eso es. Y bueno, lo que nos preocupa, que subliminado explícitamente se desprende de lo que dice Carmen y Javier, es que esa comisión pues sea más limitativa, ¿no? más que nos limite más todavía el acceso a... Claro, eso es un arma de doble filo, ¿no? Claro. Es un arma de doble filo, ¿no? Vamos, en el País Vasco me comentaba un paciente que solo tiene un monoclonal para todo el País Vasco, ¿no? Y eso pues eso es lo que dice Javier. Un paciente que no responde a un fármaco pues responde a otro. Y hay cada vez más evidencia en estudios de vida real que si tenemos todos estos fármacos que no son caros, son coste eficientes, no es ningún disparate. Pero no sé, ¿cómo ves tú el tema de que se extienda a una farmacia hospitalaria comunitaria el acceso a estos fármacos? ¿Tenía alguna información? ¿Vamos a seguir igual? Hombre, el tema está en que los anticuerpos monoclonales, según la EMA, tienen un plan de riesgo. Si veis el cartonaje aparece un triángulo negro y eso que le obliga a hacer un especial control de ese medicamento cuando se comercializa, por posibles efectos secundarios que no se han puesto de manifiesto en los ensayos. Cuando se pone en contacto ya con una de pacientes tan grande puede aparecer algo que no se ha visto en el ensayo. Pero bueno, yo, en mi opinión, pues después de ese seguimiento que se ha puesto de manifiesto que los tratamientos son seguros, pues a lo mejor en ciertas patologías pues no tiene mucho sentido seguir dispensándole en la farmacia hospital y se podía trasladar a la oficina de farmacia. Yo lo vería. Por ejemplo, en el caso de Gepante, que son tratamientos orales, pues después de ese periodo de seguimiento, pues si no hay ningún efecto secundario raro y demás, y está bien todo controlado, pues yo lo pasaría a oficina de farmacia. Ahí hay una compañera que quiere... Hola, buenos días. Bueno, quería presentarme, soy vocal de la SEFAC, de la Sociedad Española de Farmacia Comunitaria, que es la farmacia de barrio, la farmacia de pueblo, ¿vale? Entonces, quería hacer dos comentarios. Que el fármaco debería estar, si estamos pensando en el paciente para que esté a nuestro lado o esté en el centro, debería estar cerca. Y eso significa que deberemos valorar el perfil de ese fármaco para saber si debe estar en un sitio o en otro. Porque lo que no tiene sentido, y ya no me meto gente que tenga que ir de un pueblo hasta el hospital, sino simplemente yo que estoy en Córdoba, que estoy a 4 kilómetros del Reina Sofía, pero que no hay autobuses, que es la zona de parcelaciones alegales, y que cada vez que un trasplantado va al hospital se tira, además del tiempo de espera en el jardín de Reina Sofía, se tira que a veces no puede ir, ¿vale? O no puede ir un familiar. Entonces creo que eso es importante y hay muchos fármacos
que se podrían estar. Y luego ya es tema del SAS, cómo se establece la compra, cómo se establece la dispensación, pero que podrían estar, digamos que en la farmacia, al lado del fármaco, y colaborando el farmacéutico hospital o el farmacéutico comunitario cuando sea necesario con la historia clínica de ese paciente y con sus necesidades, con una comunicación bionívoca. Por otro lado, creo también importante que es que en la farmacia está a 250 metros de la casa de cada uno, con lo cual, hombre, y que muchas veces ese farmacéutico, yo que solo llevo 10 años, porque saqué la farmacia por concurso, conozco 3 generaciones de cada familia más todos sus primos y me van contando su vida. Probablemente, a lo mejor no lo hacen en todas las farmacias, pero imagino que sí. Entonces, que además de hacer promoción, prevención, tal, que podemos ayudar y que a la vez, como especialistas, como universitarios con 5 años de carrera, más otras especializaciones a veces, pues deberíamos estar ahí para ayudar al paciente y para evitar además gastos al sistema, que es que hay también pérdida laboral, de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego me imagino que las 12.000 dispensaciones que hablas es también, o sea, de 12.000 pacientes, me imagino que es también incluyendo las dispensaciones que se hacen en el hospital, ¿vale? Que creo que hay... Internamente no, y también, hasta mi conocimiento, el resto de medicamentos que hay a nivel hospitalario son todos para tratamiento, no para prevención, ¿vale? A nivel de oncología, artritis, etcétera. Bueno, simplemente bien, sí, que colaboremos como profesional sanitario desde una atención multidisciplinar. Fundamental lo de la farmacia comunitaria, que no se había tocado el tema. Muchas gracias por la aportación. El tema de dónde se dispensa no es el SA el que lo decide, es el Ministerio de Sanidad. Es el Ministerio. Ah, sí, sí. Se da la financiación y se dice si es de uso hospitalario, de diagnóstico o de receta normal, o de visado o no. Creo que es importante que ahora mismo el Real Decreto que ha estado para poder generar delegaciones de tecnología sanitaria, el que proviene del europeo, una de las cosas que aportaba es que se quitara la revisión de cada hospital a nivel de financiación, porque claramente si ya hay una financiación nacional, pues no debería volverse a revisar y que incluso plantear una compra centralizada, pero bueno, eso está en discusión todavía, pero creo que es relevante. Bueno, nosotros en el ámbito hospitalario sí trabajamos con la Oficina de Farmacia y Primaria. Hay un programa de telefarmacia en el que aquellos pacientes que tienen dificultad de acceso al hospital hacen una solicitud y nosotros, a través de Vidafarma, se manda a la oficina de farmacia que el paciente decide. Entonces, es una forma también de trasladar la dispensación hospitalaria a oficina de farmacia. Interaccionamos con el paciente a través de esa teleconsulta y también con los farmacéuticos de primaria. O sea que... Pero eso en Andalucía no está generalizado, es una prueba piloto en 3 hospitales y además... Estaba en el Reina Sofía, yo creo que tiene que estar, no, si no le regañarán. Solamente está en Cabra. Pero que en Granada, en todos los hospitales, está implementado ese programa de envío a la oficina de farmacia. Y la farmacia lo que recibe es, en ese caso, una caja cerrada que no tiene ni acceso a historia clínica ni acceso digamos, al propio medicamento, con lo cual la parte de promoción de seguimiento farmacoterapéutico, farmacovigilancia, etcétera, no se puede hacer, incluso en la parte pública. Pero ahí sí lo estamos haciendo nosotros. O sea, si nadie le hiciera, entiendo tu preocupación, pero se hace desde el hospital. Y nosotros interaccionamos y tenemos un canal de comunicación que para cualquier tipo de duda contacta con nosotros. O sea, que no es algo cerrado que nosotros lo utilicemos solo como un centro que recibe un paquete y lo da, en plan Amazon. No es un Amazon en la oficina de farmacia, sino que hay una interacción real con nuestro servicio. Y es más, participamos también en el Colegio Farmacéutico de aquí en formaciones con respecto a las patologías que estamos empezando ya a derivar a la oficina de farmacia. Ha quedado claro. La última pregunta, había una pregunta por allí, ¿no? Hay dos, pero antes estaba la compañera de allí, antes de eso. 2 y nos vamos, ¿eh?
Hola, más que una pregunta quería añadir una cosilla. Soy María Ángeles Castro, farmacéutica de hospital también, compañera de Alberto, jefa de servicio del Hospital Universitario Poniente. Quería añadir una cosilla, bueno, podría añadir muchas, pero no voy a seguir con el tema. Voy a centrarme solo en lo de la comisión, por añadir información, invitaros un poco, ya que se ha abierto el tema, ¿vale? Porque cuando se abren los grupos de trabajo y el día que se abra el grupo para la constitución de la comisión de cefalea, se piden colaboradores a los servicios de farmacia y a los servicios médicos para constituir esos grupos de trabajo. No son grupos de trabajo de farmacéuticos de hospital, no, Alberto, siempre se piden a los servicios implicados. En este caso seguramente pedirán colaboración de los servicios de neurología y cuesta mucho que todos no, igual que ese correo electrónico que te contesta uno, pues aquí también cuesta que todos participen. Entonces se pedirán colaboración a nivel de Andalucía. Eso, así que cuando llegue, pues estar atentos, ¿no?, para participar, porque será decisión de todos lo que decidamos de primera línea, segunda, intravenoso. Ojalá salga, ¿no?, algo protocolizado. Es muy difícil conseguir cosas de consenso a nivel andaluz. Pero bueno, con esa actitud, pues es un paso adelante, ¿eh? O sea, bueno, la compañera de... No es una pregunta, es solamente dirigirme a Patricia, que como médico de familia y representante de SANFI, de la Sociedad Andaluza de Médicos de Familia, que estamos, Paco también es parte de ella, aparte estamos los dos en el grupo de neurología precisamente de SANFI, pues ofrecernos a colaborar con vuestra asociación, que es muy importante, a difundir vuestra asociación, a poneros en nuestra página web, a que podamos hacer cosas juntos, a que llegue a los centros de salud vuestra asociación. No sé si tenéis representantes provinciales o podría ser también una manera de un acercamiento, ¿sabes? Que si quieres luego lo hablamos aparte. Lo hablamos, me parece súper interesante y, hombre, agradecida, ¿no? Lo siguiente, ¿vale? Nosotros estamos ahora mismo preparando un tríptico que me preguntaba esta médico si lo teníamos ya. No, todavía no lo tenemos. La idea, una vez que lo tengamos, si nos financian, que estamos también en ello, porque lógicamente necesitamos financiación tanto para la realización como para la distribución del tríptico. Todos los que sepáis cómo conseguir financiación, aquí estoy para que me lo digáis, ¿vale? Y la idea es intentar llevarlo a todos los centros de salud y también a todas las farmacias de barrio, porque al final es verdad que es importante y es donde el paciente va, y lo que para nosotros es vital es que vosotros tengáis la información, pero que el paciente tenga la información y que sepa de nuestra existencia. Con lo cual ahora, si nos importa, me dais vuestros teléfonos y en cuanto el tríptico esté, empezamos a difundirlo y se trata de que vaya a toda Andalucía. Ahora mismo la sede la tenemos en Sevilla, ¿vale? En calle Cristo del Calvario número 3, y tenemos un teléfono de contacto que, si os lo queréis anotar, es no sé si tenéis para anotarlo, es el 616, tú lo tienes, 616-133-969. Este es el teléfono de la asociación. Estamos empezando, o sea que todavía, de hecho, el teléfono es el teléfono de mi consulta privada. Yo soy psicólogo y es el teléfono de mi consulta privada, pero de momento vamos a tirar así. Y en cuanto estamos ahora mismo ya en la ejecución del tríptico, para que esté la información clara y concisa, sobre todo, para poderla difundir y hacerla llegar a todos. Muchas gracias. Bueno, eso que han dicho, el apoyo en vuestra posición de atención primaria es básica y fundamental. O sea que el ofrecimiento es fundamental. Para nosotros lo más importante, atención primaria. Sí, atención primaria son muchísimos más que nosotros. Es lo que he dicho, además, si lo clonamos. Sí, genial, estupendo. Si clonamos a la gente así, fenomenal. Sí. Pues muchas gracias a todos por la participación y la asistencia en esta mesa. Ahora hay un catering, ¿no? Arriba del todo, ¿sí? Perdón, el teléfono, pero repítelo. Perdón, 616-133-969. Bueno, pues a las 3 menos cuarto seguimos con las comorbilidades, moderada por la doctora González.